Muy buenos días compañeros, nosotros somos el equipo 6 y vamos a hablar sobre el tema 6, estructura de las etapas y elementos del protocolo de investigación. Nos conformamos por su servidora, Andrea Xiomara Ríos Cortés, Andrea Yamilet de la Cruz Martínez, Amairani Salgado Rodríguez y Dulce Mariana Netra Araujo. Plan de clase de estructura del protocolo. Tema: las etapas y procesos del protocolo de investigación. Método y técnica. Ponencia y video en clase. Producto de aprendizaje. Trabajo en equipo. Criterios de evaluación. Creatividad. Introducción. El protocolo de investigación es el primer paso para la realización de un trabajo médico-científico. Antes de realizar cualquier trabajo de investigación, se debe desarrollar un protocolo, también denominado proyecto de investigación, el cual tiene por objetivo describir de la manera más adecuada el proceso de la investigación que se tiene pensado realizar, escribiendo de manera sistemática los elementos a desarrollar para generar un texto académico y o científico. El protocolo de investigación tiene tres funciones. Primero, comunicar y dar a conocer los planes de investigación de su autor. Segundo, instituir el plan de acción de desarrollo de investigación, el cual es realizado paso por paso. Y por último, establecer un compromiso entre el investigador, sus asesores y la institución para la cual se llevará a cabo el trabajo. No existe un formato universal para la elaboración de un protocolo, debido a que la elaboración del mismo se sujeta a los lineamientos de cada instituto, hospital o universidad. A continuación se propone y se explique sencilla y detalladamente la estructura de un protocolo de investigación. Datos de identificación. Los datos de identificación deberán incluir la información personal del autor o autores, así como el de la institución donde se realizará el proyecto, como se ve a continuación en el cuadro número 1. Título del protocolo de investigación. Bueno, el título debe de indicar detalladamente y precisamente cuál es el objetivo o el fenómeno de estudio. Debe de ser corto, preciso y conciso, aclarando los elementos centrales del proyecto. Este no debe de exceder las 20 palabras y debe de evitar las abreviaturas. El marco referencial. En el marco referencial se deriva el planteamiento del problema y es la argumentación y demostración de la pregunta. Aquí se ven los antecedentes históricos y esto pues forma una parte fundamental de nuestro proyecto de investigación. La justificación describe el tipo de conocimiento con la finalidad en el argumento y este será considerado muy útil. Aquí pues también tenemos el planteamiento del problema, en donde se expone el problema planteado y se dividen a conocer las interrogantes que orientan a la investigación. ¿Qué se ve en el planteamiento del problema? En el planteamiento del problema se ve la pregunta de investigación. Aquí se delimita el problema en el cual se debe plantear en forma de pregunta. Se forma de preferencia pues una pregunta general y una específica, en donde se lleva al punto en el que se llega a un punto en el cual se tiene que saber lo que se tiene que investigar. Hipótesis. Estos son el punto de partida para una investigación. Estas son explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se formulan como proposiciones. Entre estas tenemos lo que es la hipótesis central, hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis central es una suposición que debe de probarse, es decir, debe de explicar el fenómeno estudiado. Además de la hipótesis central, el investigador deberá establecer la hipótesis nulas e hipótesis alternativas. En la hipótesis nula, esta corresponde al reverso de las hipótesis centrales de la investigación y son proposiciones que niegan o refugan la relación entre las variables. Las hipótesis alternativas son posibilidades alternas ante las hipótesis centrales de la investigación y deben de ser posibilidades diferentes ante las hipótesis de investigación nula. Un ejemplo de estas serían lo que son hipótesis, que es en qué medida la calidad de la atención se relaciona con la continuidad de la vigilancia postoperatoria. Hipótesis alterna, que es a mayor calidad de atención, mayor continuidad de control postoperatorio. Y la hipótesis nula es la que a mayor calidad de atención, menor continuidad del control postoperatorio.
Metodología. Este apartado tiene por objeto describir el diseño de la investigación que se llevará a cabo. Es la explicación de los procedimientos que se aplicarán para alcanzar los objetivos propuestos y deberán explicar cómo la llevará a la práctica, justificando la elección de métodos y técnicas. Como metodología igual se denomina lo que es la serie de métodos y técnicas de rigor y acción científico que se aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un resultado teóricamente válido. En este sentido, lo que es la metodología funciona como soporte conceptual que rige la manera en que aplicamos los procedimientos de una investigación. Igual la metodología de investigación pues, es una disciplina de conocimiento encargada de elaborar, definir y sistematizar el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se deben seguir durante el desarrollo de un proceso de investigación para la producción de conocimiento. Es también la parte de los proyectos de investigación donde se exponen y describen razonadamente los criterios adoptados en la elección de la metodología, y ya sea esta cualitativa o cuantitativa. Tipo de estudio. Este tipo de estudio y su diseño se deben de seleccionar basados en los objetivos planteados del problema a estudiar. Aquí el investigador debe enunciar con claridad el tipo de estudio que se debe de realizar, ya sea retrospectivo, prospectivo, transversal, longitudinal, descriptivo, comparativo, observacional, experimental. El retrospectivo es la información recabada en un pasado. En el prospectivo es la información a recabar en el futuro en forma planeada. En transversal cada variable se mide solamente una vez. En el longitudinal, aquí las variables se miden con el tiempo del desarrollo del estudio. En el descriptivo este estudia lo que es una población específica. El comparativo, en este se estudian dos o más poblaciones con la finalidad de compararlas. Y en el observacional pues se observan o se miden sin interferir en el estudio. Y por último, en el experimental, aquí se modifican las variables mediante asignación aleatoria. Universo. Esta es la definición del conjunto desde el cual se extraerá la información y hacia el que se generalizarán las conclusiones obtenidas. Es un conjunto de sujetos o individuos con determinadas características demográficas. Está conformado por toda la población, ya sea comunidad, grupo profesional, grupo etario o un archivo clínico, que se requiere estudiar y que podrían ser observadas individualmente. Muestra. La muestra puede ser aleatoria, simple, sistematizada o estadística. En la simple esto podría ser una lotería o al azar. En la sistematizada es cada 10, cada 5, cada 15. En expedientes clínicos o pacientes o estadísticas es de grupos representados por edades o por consultorio. Es también un subconjunto o subgrupo de casos o individuos de un universo, los cuales son elegidos con la intención de averiguar algo sobre la población de la cual están tomadas y debe ser representativa del universo. Criterios de inclusión, exclusión y eliminación. Al iniciar una investigación es indispensable identificar las características generales de la población de estudio. Por lo tanto, se deben de identificar los criterios de inclusión, exclusión y eliminación, los cuales deben reunir las características más relevantes de la población y del objeto de la investigación. En los criterios de inclusión, exclusión y eliminación, los de inclusión son las características específicas que deberán tener los sujetos de estudio que deben estar presentes en la población de estudio. En los criterios de exclusión, estas características cuya existencia obliguen a no incluir a un sujeto como elemento de estudio. Y en los criterios de eliminación son las características que presenten los sujetos de estudiados durante el desarrollo del mismo, las cuales obliguen a eliminarlos del estudio. En los instrumentos de medición, aquí el investigador debe señalar por cuáles medios o a través de qué instrumentos va a recolectar los datos de sus variables, ya sean cuestionarios de opinión, entrevistas, etc., cuyos reactivos provienen directamente de la operacionalización de variables. Por ejemplo, sería al tratarse de un estudio donde
quiere saber el tiempo de espera de un hospital, se puede captar la percepción del estudio por medio de las encuestas de satisfacción. Los instrumentos de medición, en este caso, deben de anexarse al protocolo de investigación. En el diseño de la intervención propuesta, en este apartado se deberá describir detalladamente la intervención que se va a realizar, la cual tiene por objetivo modificar la realidad de lo que se está estudiando. Igual la descripción del diseño de intervención debe de responder a preguntas fundamentales como quién será el responsable de la intervención, dónde tendrá lugar, qué actividades se van a realizar y en qué nivel de frecuencia e intensidad. Cronogramas de actividades. En esta sección se calendarizarán detalladamente las actividades que se llevarán a cabo mediante un orden cronológico de acuerdo con el plan de trabajo programado. El ejemplo se encuentra a continuación en un instrumento de planeación y de evaluación del cumplimiento de las actividades programadas. Es importante mencionar que el número de actividades que se incluyan en el cronograma dependerá totalmente de cada investigación. Presupuesto. En esta sección se pretende especificar todos los costos para el desarrollo de la investigación. Se deberán tomar en cuenta gastos en recursos humanos, recursos materiales e infraestructuras tecnológicas y didácticas. Referencias bibliográficas. Deberán darse suficientes antecedentes para comprender y valorar la respuesta de investigación, que se pretende entender y justificar la racionalidad y factibilidad del estudio. Para ello deberá escoger las referencias más sobresalientes que apoyen su argumentación. Informe final de la investigación. Una vez recolectada y analizada la investigación, se procederá a la realización del informe final de la investigación, que deberá contrastar con todos los elementos que contiene un protocolo de investigación, además de resultados, discusión y conclusiones. Resultados. En esta sección el autor presenta el producto de su trabajo, de su investigación. Los resultados obtenidos se deben describir en forma narrativa, empezando por ofrecer un panorama general de las características del grupo o del grupo estudiado, edad o sexo, y de esa manera fundamentar que los sujetos de estudio fueron los adecuados o no para el mismo. Posteriormente se deben presentar los datos importantes relacionados con cada objetivo de trabajo de manera secuencial, analizando por separado el resultado de cada variable estudiada. El autor puede ayudar de tablas, cuadros, gráficas según considere necesario. Discusión. Se refiere a la interpretación que el autor hace de sus hallazgos. Para que se lleve a cabo una adecuada discusión, se recomienda seguir los siguientes pasos. Introducción, donde se recuerda el objetivo principal de la investigación. Análisis del grupo de estudio. Descripción detallada de los resultados encontrados. Diferencias o similitudes de sus resultados con los de trabajos similares relacionados por otros investigadores. Planteamiento de hipótesis y líneas de investigación para futuros estudios. Comentar las dificultades y limitaciones encontradas en el proceso de la investigación. Conclusiones. Se trata de un resumen con los puntos más importantes y significativos de la investigación. Las conclusiones en el informe final de investigación deben hacer referencia a los resultados concretos que se obtuvieron en el desarrollo estudiado. Además, deben de ser acorde al número de objetivos planteados.